Muy buenos días, bienvenidos a 30 Minutos a la Televisión Canaria. Gracias por estar ahí. Nos acompaña el director adjunto de Canarias 7, Manuel Mederos. Muy buenos días. Buenos días, Carmelo, ¿qué tal? Buenos días, Manuel Mederos, periodista, pero también hombre que desde nuestro punto de vista, más allá de lo que es el periodista al uso, es un ciudadano. Yo siempre te he visto como el ciudadano que trata de escribir como piensa el ciudadano de a pie, de una manera didáctica, hacerle llegar a la gente los temas, no digo absolutamente digeridos, pero sí lo más sencillo posible para que la gente entienda. Ese es un desafío que parece poca cosa y es difícil, porque normalmente los periodistas nos instalamos en un lugar en el que la gente a veces no se entera, ¿no? Esa es una opción que en un momento determinado de mi carrera profesional tomé, una decisión, cuando hice tribunales, curiosamente, porque Curioso, ¿sí? me enfrentaba a unas sentencias muy complejas y el uso habitual era transcribir tal cual como venía la sentencia. Digo, Eso no lo entiende nadie, claro. Esto no lo entiende nadie, aquí hay que hacer otra cosa. Además, yo también trabajé algunos años en la educación y sabía algo de didáctica, y entonces decidí escribir de forma didáctica, de forma amena, de forma traduciendo la sentencia. Es decir, al ciudadano lo que le interesa saber al final son determinadas cuestiones, no le interesa conocer en el lenguaje jurídico los aspectos jurídicos ni las cuestiones que planteaban la sentencia, sino de forma sencilla. Entonces ahí empecé a escribir de esa manera, ¿no? Y luego ya lo trasladé a todo Si me pongo a escribir complicado, lo hago también. Pero eso es como Pepe Abad, que me contó un día, dice, yo hago lo que hago, pero luego cuando hice a los guanches de Candelaria, que son figurativos, me dijeron, usted es capaz también de hacer esto. Y yo hago las dos cosas. Si usted quiere que lo complique, lo complico. Exacto, si quiere que lo complique, lo complico. Y de hecho yo creo que yo he hecho artículos de opinión bastante complicados. Y cuando los hago, hay lectores que me llaman y me dicen, Manolo, este no es tu estilo, ¿no? Esto no es lo tuyo, esto no se entiende. Y yo creo que lo que hay que, primero, dar razones. Cuando escribes algo hay que dar razones, a la gente hay que darle razones de las cuestiones, estar informado sobre lo que vas a escribir, y segundo, hacerlo de forma amena, que quien te lea pues pueda leerlo de forma sencilla, amena, sin complicaciones y trasladando el mensaje que quieres trasladar. A mí me parece que eso es lo que se merecen los lectores, ¿no? Y el hecho de convertirte de pronto en un personaje que sale en los medios de comunicación, que sale en la televisión, que sale en esta, que eres frecuente, asiduo periodista del Envite, ¿te ha dado cierta notoriedad que tú hayas palpado, cierta popularidad? La tele es bastante, penetra bastante la gente. Y yo tengo muchísimas anécdotas. Después que ustedes me invitan al Envite y a algunos nosotros encantados que venga. Pues la gente te conoce más en la calle, sobre todo en la calle te conocen más. Es decir, porque no es lo mismo una fotito tuya pequeñita en el periódico que sale cuando escribes que la televisión. Y bueno, tengo anécdotas de ir al hospital a tomarte la atención y te digan, esto no es la tele, tranquilo. Cosas de ese tipo. O ir a tomar un café, esta mañana fui a tomar un café. ¿Sí? ¿Qué pasó? A primera hora y la señora del bar, cuando fui a pagar, dice, está invitado, señor Mederos. Señor Mederos, o sea, que el nombre y todo, tiene mérito. La señora me invitó al café. O sea, el periodista suele ser un hombre... Sí da cierta... La tele da notoriedad, da notoriedad, sí. ¿El haber sido profesor de religión, qué te aporta en tu forma de ser, de vivir y de escribir? Yo estudié teología. Una de las cosas que estudié fue teología. El primer año de teología lo hice dentro del seminario y luego ya salí y quise acabar la carrera. Y la acabé. Entonces, ¿Pero ibas para cura de verdad o era una cosa yo intelectual? Creo que era una cosa de juventud, ¿Sí? Y de las típicas cuestiones de juventud. Además era libre. Yo en aquel momento había terminado magisterio, no tenía necesidad ninguna, estaba dando clases y no tenía necesidad ninguna de meterme a cura ni de tal, pero pues son ¿O te atraía la teología por algo también, Manolo? Sí, la teología me atraía porque respondía a muchos interrogantes, ¿no? Y entonces pues decidí estudiar teología. Y me vino muy bien estudiar teología porque la teología es un compendio de materias diversas, desde la arqueología, filosofía, antropología, todas las materias filosofía pasa por la teología. A mí me atraía muchísimo y me gustó estudiar teología y yo creo que aportó muchísimo a mi vida, la teología, a mi vida personal, porque al final hay determinados convencimientos. Yo si tengo que concluir algo sobre la teología, es que la razón, cuando la aplicas, no importa tanto en la vida. Lo que importa son otras cosas, ¿no? Claro, es que yo he tenido varias versiones entrevistando gente, científicos que te dicen,
la razón llega hasta un punto, pero no sabemos qué hay después de ese punto, cuando hablan del origen del universo. Pero Carmelo, hasta ahora O gente como Hawking que dice, Dios no existe, yo lo aclaré. Nos hemos creído que la razón es el fundamento de la vida, ¿no? Y el fundamento de la acción del ser humano. Y es falso. Realmente lo que mueve al ser humano no es la razón. No es la razón. Y además ya científicamente está demostrado. Está la intuición a la que no le solemos dar importancia y que tiene un valor extraordinario en la vida. Que el 80% de nuestro cerebro se dedica exclusivamente al stand-by y a los sentimientos. Sin embargo, estamos empeñados en que la razón... Y de hecho, cuando discutimos, lo que queremos tener es la razón. Tener la razón, que es cierto. Sí, sí. ¿Y quién tiene la razón ahora mismo en Canarias en tantísimos asuntos en los que estamos metidos? Por ejemplo, en los conflictos que estás viviendo como periodista entre Canarias y Madrid con el nuevo gobierno. Recién salido un nuevo gobierno, tenemos unos conflictos, un choque de trenes, el petróleo mismo. Hoy el presidente del gobierno canario hablará en el Parlamento sobre el petróleo. Ha dicho no al petróleo, a que se extraiga petróleo de Canarias, porque contrae riesgos para el turismo, por si hay algún derrame. Las tasas aéreas, las primas a las energías renovables, y siguen los conflictos. ¿Quién tiene la razón? Tú que eres un gran observador. Sobre el petróleo, hay una razón política. Yo creo que hay una razón política que es la que está moviendo este asunto. Es decir, el PP gana las elecciones, la gana con una mayoría muy aplastante. Coalición Canaria se ha debilitado frente a Madrid en ese sentido. En Canarias, sobre todo en Gran Canaria, el PP se ha convertido en la primera fuerza hegemónica y hay un choque de intereses políticos muy importante en el que es el caldo en el que se cuece todo lo que estamos viviendo. Después, en el tema del petróleo, yo creo que hay razones para todo. Es decir, el gobierno de Canarias y Paulino Rivero y Coalición Canaria, yo creo que tienen razón cuando reivindican que Canarias debe participar de los beneficios del hipotético petróleo que pueda existir en la mediana, que pueda existir hacia el lado de Canarias en la mediana. O sea, que deben participar y creo que además Canarias debe comprometer a la empresa que haga las extracciones a que Canarias se convierta en el núcleo fundamental del tránsito y del tráfico de todo habituallamiento de esas extracciones, etcétera, etcétera, porque dará mucha vida a los pueblos y además una cuota de empleo también importante. Yo creo que eso es bueno que Canarias lo haga saber y que lo haga presente, ¿no? Ahora, yo lo que no estoy de acuerdo es decir que no taxativamente a las extracciones, porque esas extracciones las va a hacer Marruecos. Me dirás, y seguramente me dirás, que las hacen muy lejos de la costa canaria, que hay menos son riesgo, 100 kilómetros, lejos, pero en 100 kilómetros, sí, un accidente en la costa de Marruecos con repercusiones en Europa, repercusiones en prensa, pero Europa repercuten en Canarias. Claro. De hecho, yo te quiero recordar un episodio reciente en el tiempo, bueno, hace como 6, 7 años, 8 quizás, que Marruecos intentó construir una central nuclear en Tantán. Famosa central que pusimos el grito en el cielo. Pusimos el grito en el cielo y estaba en Marruecos. Es decir, ¿por qué? Porque cualquier accidente en esa zona no es que afecte ecológicamente a Canarias, es que repercute directamente entonces, si repercute en el turismo canario, que es nuestra principal fuente de ingresos. Si nos oponemos al petróleo, nos tendremos que oponer también al petróleo que extraiga Marruecos. Sí, una iniciativa internacional conjuntamente, ¿no? Compleja. Entonces, pero la otra parte también es razonable, si hablamos de razones, y yo creo que Canarias debe reivindicar esos aspectos para Canarias, porque si se va a hacer, y yo creo que se va a hacer, que algunas veces el Estado es como un tanque que imposible de parar y las comunidades autónomas no tienen fuerza para pararlo, y políticamente Coalición Canaria tampoco tiene fuerza en Madrid para pararlo. Si políticamente hay una decisión tomada, Canarias debe participar y estar en esa decisión. Y hay otro aspecto también en este asunto que me resulta chocante, y es que yo creo que se ha hecho atropelladamente, ¿no? El gobierno central lo ha hecho atropelladamente, sin consultar con nadie, sin tener el consenso de las instituciones canarias. Se ha hecho de una forma un poco abrupta, sí, ¿no? tema y eso bastante, tiene también sus resultados. Un tema sensible, de máxima sensibilidad. Manuel Mederos, director adjunto de Canarias 7. ¿Qué significa Canarias 7 en tu vida? Canarias 7 es mi periódico. O sea, es donde yo he logrado hacerme como periodista, donde he logrado tener trayectoria. Aunque yo no empecé en Canarias 7, yo empecé en el Diario de Las Palmas. Diario de Las Palmas, iba a decir, sí, Diario de Las Palmas, una bien digo, sí. que ha desaparecido. Desapareció. Se fusionó con la provincia y ha terminado desapareciendo. Siempre lo recordaré, yo era lector de Diario de Las Palmas, nunca me olvidaré, claro. Un periódico con un perfil propio. Fue ahí donde aprendí a ser periodista, mi vocación siempre fue ser periodista. Desde pequeño recuerdo que montaba programas de radio con aquellos cassettes. Los saltos de Guía y de Galdar. Los saltos de Guía y de Galdar y hacía guiones. Hacía mi vocación era
era la radio, eran los medios de comunicación. Y no pude estudiar porque periodismo por distintas razones, sobre todo por el tema de la insularidad y de razones económicas. Estudiaste religión, como hemos dicho, teología. Estudié teología, estudié geografía y estudié magisterio. Sí, sí. Y luego hice un máster de periodismo, con lo cual me incorporé. Estabas llegando a lo que iba a ser tu oficio definitivamente, que es el de periodista. ¿Y cómo ha sido posible convertirte en un periodista con una visión de altos vuelos, en el sentido de que eres director adjunto de un periódico importante y de que estás todo el día teorizando y reflexionando sobre Canarias? ¿Cómo llega a ese sitio un niño campesino de una familia humilde? De guía. ¿Eso cómo se consigue? ¿Un día rompes y te vas a Las Palmas a vivir? ¿Qué paso diste? Yo creo que el empeño de nuestras familias en aquel momento, que es un empeño que ahora no lo veo tanto, ¿no? En aquel momento duros, ¿no? Mi familia al menos se empeñó en que estudiase, en que estudiase. Y luego, pues estudiar, viajar, te da perspectivas, ¿no? Y luego hay otro elemento, es decir, trabajar muchísimo. Yo, si repasas mi vida laboral, mi primer trabajo fue agrícola. O sea, trabajé en las plataneras. Trabajaba trabajaba los fines de semana y trabajaba los veranos para pagarme los estudios. ¿Y cuando fuiste camarero, cuando ya eras un poquito mayor? No, estudié de camarero, trabajé de camarero, trabajé en la agricultura sacando plátanos, limpiando plataneras. ¿Qué hacías en las plataneras? ¿Cuál era tu parte del negocio? ¿Qué hacías? ¿Cargar con las piñas? Desflorillar, ¿y qué era lo más limpiar que te costó, plataneras y después también, como era el más pequeño, me ponían a echar guano cuando había que regar. ¿Echar guano? ¿Y de cargar con las piñas había que tener especial cuidado porque...? Sí, y además eran pesadas. Pesadas, sí. Y alguna me tiró al suelo. Alguna tumba, ¿no? Alguna tumba, cuando cae la piña. ¿Y te veías como periodista cargando una piña o no pensabas que pudieras conseguir ser periodista? En esa etapa ya yo hacía guiones. Ya hacías tus guiones. Me encantaban los periódicos, leía periódicos, y buscaba revistas. Tenía una persona, una kiosquera, que me suministraba las revistas pasadas, con lo cual me las empapaba. En aquella época había muchas más revistas que ahora. Recuerdo buscar como loco una revista muy cultural que se llamaba El Viejo Topo. El Viejo Topo, claro. Fue uno de los rompedores de la época. Buscando dinero, en la revista Dinero, para informarme de economía. Que acabaste escribiendo luego en revistas económicas y periódicos económicos. 5 días, Expansión. Sí, terminé... ¿En Dinero también? En Dinero. ¿Llegaste a escribir también ahí? Esas revistas se trabajé también para Telecinco, en programas que necesitaban corresponsales en Canarias. Y bueno... Me da la impresión de que te marcó mucho. Hice lo que me gustaba. Que nunca sabremos, he hecho lo que me ha gustado. Nunca sabremos, abro un paréntesis, si esa especie de vena periodística te viene genéticamente, había algún familiar tuyo, o estos son esas cosas que nadie se explica, porque un chiquillo de pronto tiene la ilusión de ser algo en concreto, ¿no? Es una ilusión, es una vocación. Es decir, mi ilusión cuando era pequeño era hacerme con la caseta de control del pueblo. La caseta de control del pueblo. La caseta de control, cuando había fiestas, eran las fiestas patronales de Santa Rita o de Santa María de Guía. Lo que intentábamos era influir en la asociación de vecinos que la organizaba para que te dejase la llave y el control de la caseta de los altavoces donde se ponía música. ¿Por qué? Porque tenía un micrófono y por ahí anunciábamos, leíamos el programa, decíamos cosas. Oportunidad. Entonces era una forma de hacerlo, ¿no? Es decir, una forma de... Y luego hacíamos periódicos en el pueblo. En Guía teníamos un periódico que se llamaba Odres Nuevo, que lo hacíamos y lo imprimíamos con aquellas multicopistas y lo escribíamos a máquina, letra por letra. Pero me ha hecho mucha gracia lo de conseguir el control de la caseta. La llave del control, era una guerra importante esa. ¿Y qué decías por el micrófono? ¿Alguna vez lanzaste alguna...? Sí, presentábamos las canciones, dedicábamos discos, leíamos los actos, anunciábamos, decíamos que iba a empezar, animábamos la batalla de Flores. Era una forma Ese era tu gran momento de gloria, ¿no? Eran los momentos de gloria de la juventud, de pequeño, ¿no? O sea, yo creo que tenía clarísimo lo que quería hacer. Estaba claro, nunca se explicará, para eso no hay ninguna teoría científica de por qué vocacional, ¿no? Aparecen las cosas vocaciones. Que te gustan y te gustan desde pequeño y que luego son las que te marcan tu vida. Tú en la actualidad eres director adjunto del Canarias 7, bueno, pues estabas en ese camino de llegar ahí y fíjate que diste curva, porque luego tuviste una etapa importante de jefe de gabinete, por ejemplo, en instituciones, en empresas, incluso una que, repasando tu biografía, me da que te ha marcado mucho por las experiencias que te permitió, que es jefe de gabinete de la delegación del gobierno en Canarias, ¿no? Sí. Te permite estar en la organización de consejos de ministros, en recibir jefes de Estado. Eso tuvo que haber sido muy interesante, ¿no? Yo también quería, tenía intención, me gustaría, era una
proyecto que tenía, es decir, en algún momento tienes que cruzar la línea, es decir, hay una línea entre Sí, los sí, es cierto, periodistas sí. y las instituciones, Sí, sí, sí. de los periodistas y los políticos, es decir, no es lo mismo irte a un partido político militar o a trabajar en un partido político que irte a una institución. Pero hay que conocer qué pasa ahí, ¿qué ¿no? pasa allí, no? Claro. Y fue una experiencia única, tengo que decirlo, porque además la delegación del gobierno en Canarias es un organismo horizontal del gobierno central, con lo cual tienes que chocar, tienes que relacionarte con todos los ministerios y con todas las instituciones del Estado, es decir, todo va a parar a la delegación del gobierno. Eso me dio la oportunidad de conocer la Administración General del Estado por dentro a tope, los ministerios, los asesores. A Soraya Sáenz de Santa María, por ejemplo, La actual vicepresidenta y portavoz del gobierno. y portavoz del gobierno, la conocí yo siendo asesora, trabajando con ella, siendo asesora de Mariano Rajoy en el Ministerio del Interior. ¿En tiempos de Aznar? En tiempos de Aznar, elaborando el plan para Canarias, un plan para Canarias que había que elaborar. Sí, sí, el famoso Consejo de Ministros que hubo en No, Las era Palmas y Tenerife. era un plan integral de seguridad para Canarias. Ah, de seguridad. De seguridad para Canarias. Entonces ella era una de las encargadas y se ocupaba de los viajes y yo tenía contactos con ella, ¿no? O sea que Además, conocí... tú velabas por la seguridad también de toda esta gente cuando se desplazaba a Canarias, ¿no? Claro, Tenías bueno, que velaban coordinar, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. pero coordinabas Yo coordinaba el protocolo, los contenidos de la visita, o sea, tenía que hacer informes coordinaba la seguridad y coordinaba todos los aspectos ¿Qué cosas nos han del contado programa. de los consejos de ministros que se celebraron en el 96 y 97? ¿Algo que te quedó a ti diciendo, algún día habrá que contarlo? No, así cosas que hay, Fueron dos consejos, secretos sí. ninguno, que haya que contar no. Pero sí el hecho de organizarlo, el hecho de estar con todos los ministros al mismo tiempo en una misma Una sala, misma ciudad y un mismo tomando despacho. tomándote un vino y tomando jamón y hablando, ¿no? Y viendo cómo se comportaba cada uno de aquellas personas en aquel momento determinado de la historia de España, pues era, a mí me resulta una cosa importante. Eso es único, claro. Es único y eso lo tuve en 2 ocasiones. Aparte después todas las visitas de todos los ministros las coordinamos desde la delegación del Y de gobierno. la Casa Real también. Y de la Casa No Real. lo olvidemos, Y que de la también Casa- ahí estuviste y de la vinculado con Casa el Real. rey y los príncipes, que Sí, viajaban habitualmente. todos los viajes de los príncipes y del rey y de las infantas, no tanto, porque las infantas cuando Viajan venían en menos. privado y En viajaban privado, menos. sí. Pero alguna hubo también. El de la príncipe infanta venía a Elena. los 2 auditorios a las inauguraciones, tú estabas Exactamente, organizando esa sí, sí, visita. sí, sí. El rey inauguró un día un curso escolar en Canarias, no sé en qué sitio fue, tú también estabas organizando eso. Exactamente, sí, sí, sí. Todo lo que hizo en esa época. ¿Alguna anécdota recuerdas Casa- de esas visitas? Sí, hay muchísimas anécdotas, Y yo anécdota más querida sí fue que tuve que buscar un coche para la reina urgentemente. ¿Ah, sí? Y además hubo cierto capricho, ¿no? Es decir, no de la reina, sino yo creo que la gente que algunas veces rodeamos a la gente con la que trabajamos, tenemos ciertos caprichos y querían un coche, un Mercedes blanco, ¿no? Tenía que ser blanco. Tenía que ser blanco. Y entonces yo llamo a determinadas casas de coches a pedir un Mercedes y hubo una casa de coches que me dijo que sí. Sí, tengo uno, pero lo tengo vendido, tengo que hablar con el cliente. A las 2 horas me llama el de la casa de coches y dice, oye, que el cliente dice que su coche lo estrena él. No quería que su coche Qué lo lío, estrenase la reina. Es decir, no era ningún lío, ¿Y qué hiciste me parecía el coche negro. el coche negro? Al final El coche pasaron negro por que el aro. tenía, claro, el coche negro que tenía la delegación del gobierno, que era un coche blindado además y muy potente. Y Ahora, la aquel reina, propietario pero yo creo que eso fue un capricho, pero lo recuerdo como una anécdota. se perdió la anécdota de su vida, haber dicho, este coche que tengo yo lo inauguró la reina. No quería, No quería. a mí eso me llamó mucho la atención. Sí, Decir, pues mira, hay gente que dice que que no, no, que que, no, que no, que que no. ellos, su coche lo, Sí, sí, es lo buena esa estrena él. anécdota. Sí, tiene una anécdota. ¿Cómo de era ese tipo. Aznar? Que lo trataste mucho en visitas posteriores también. Lo traté varias veces, sí. Y Aznar, yo tengo que decir que en público era un hombre distante, es un hombre frío, distante cuando estaba en público, pero luego lo recuerdo en los momentos de intimidad con los ministros, con el Consejo de Ministros, en la primera etapa de Aznar, porque también la etapa segunda fue bastante distinta en la Sí. primera etapa, y era un hombre cercano. Incluso yo lo recuerdo salir del Consejo de Ministros, meterse en una sala de la delegación del gobierno y decirle, Antonio, ¿dónde tienes el vino? Saca el vino. Y el hombre de partir con toda naturalidad, con la gente, sentarse, incluso estaban por ahí las niñas del delegado del gobierno y estuvo hablando con ellas, se sentó. Era un hombre, conmigo habló también en algún momento para dar las gracias por tal. Pero pidiendo vino y llega la botella de vino y dice, pero Antonio no traes para abrirla. Decir, pero hombre, te voy a cesar. Antonio era Antonio Ojeda. Antonio López, Antonio López, el delegado del gobierno.
¿Se le trató mal a Antonio López como delegado del gobierno en aquel periodo o tuvo un buen trato? Tuvo un buen trato, ¿no? No, tuvo un buen trato. Y además pasó en el sentido de un hombre discreto. Era un fiscal profesional, ¿sí? discreto, sabía cuál era su papel. En ¿sí? aquel momento también políticamente había un pacto con Coalición Canaria, es decir, y el habitual del lugar era Coalición Canaria y el PP, que eran los... Sí, un hombre y el gobierno autónomo. O sea, con lo cual él no tenía ninguna aspiración a destacar luego se fue como por su político. Casa, Se fue a su casa, se fue a trabajar y sigue en la fiscalía. Recordé ahora que estás hablando de Antonio López, que en aquel periodo lo recuerdo, un hombre que pasaba discretamente por la política, quizá como debiera ser los delegados del gobierno. Hay otros que tienen vocación política y siguen esa carrera, no fue su caso. No fue su caso. ¿Algún jefe de Estado en particular te llamó la atención o dejó alguna anécdota de los muchísimos que recibiste? Hugo Chávez. Hugo Chávez, claro, que lo conociste personalmente, sí. ¿Qué pasó con Hugo Chávez? ¿Qué te pareció? Yo recuerdo tener a su equipo de asesores que explicarle qué era España, o sea, darles una lección de la Constitución española, porque no sabían distinguir Canarias del Estado, la comunidad autónoma del Estado. Entonces pensaban que estaban en un Estado distinto. Pensaban que Canarias era un Estado, y España era otro Estado, y que tendríamos esto era algún una grado. cosa completamente distinta. No sabía que éramos una comunidad autónoma. Recuerdo que tuve que explicarles eso, ¿no? Y recuerdo también que eran todos militares, los asesores eran militares. Y recuerdo problemas con las armas, porque querían ir armados a todas partes, ¿no? Eran asesores, pero al mismo tiempo eran militares y querían ir armados. Y recuerdo incluso que se me echaban a dormir en los bancos de la delegación del gobierno. Tenían mucho sobreesfuerzo. En los pasillos. O eran unos gandules, ¿no? Una de dos. O sea, ¿pero esto qué es? O sea, que fue una anécdota. Eso, ¿eh? Y otra anécdota también con Fidel Castro. ¿Ah, también con Fidel? Fidel Castro aquí en Santa Cruz de Tenerife, el coche se perdió. El coche de Fidel Castro se perdió. Cada vez que venía, que pasó 2 veces en la etapa que yo estuve, era un problemón porque nunca sabíamos si bajaba. Eran escalas técnicas y nunca sabíamos si bajaba. Decían que sí, la Madrid, que no. Y hubo un momento en que el coche, la caravana donde iba Fidel Castro, se metió por una carretera de tierra y casi que se perdieron. Y hubo un momento de crispación, claro, por los cuerpos y fuerzas de seguridad, el conductor se equivocó y había desaparecido de los lugares por donde tenía que... Fue un momento ¿Qué podía pasar tenso, ahí, ¿no? Además, todavía había temores de seguridad y terrorismo y demás. Tenso. Volviendo al periodismo, he seguido tu blog, La Zaranda, en la que cuentas continuamente lo que también publicas, publicando en el periódico columnas habitualmente, como antes citábamos. En uno titulado La Ciénaga, hablas de aquella operación de manos limpias en las vísperas de las elecciones del 2007, en que se producían detenciones de empresarios en Canarias. Fue la comidilla de aquellos meses y de casi un año. Detenciones de empresarios, filtraciones de sumarios, imágenes en la televisión de gente detenida. En fin, aquello creó todo una ola y una sensación, una atmósfera que denunciabas en La Ciénaga. Decías, aquí están pasando cosas que no son normales. Además, me quedé solo. ¿Sí? Tengo que decir que en esa etapa me quedé solo, o sea, escribiendo eso me quedé solo y incluso en algún momento hubo algunas reflexiones si estaba yo bien documentado sobre el tema o no. Tú eras el que no estaba en... Yo era el que no estaba en órbita, es decir, yo estaba en contra de las operaciones y empezaron a llamarme de ultraderecha, que estaba cómplice de la corrupción, etcétera, etcétera. ¿Y qué estaba pasando? Estaba pasando sencillamente que yo conocía perfectamente cómo funcionan los cuerpos de seguridad del Estado y por el puesto que habías ocupado anteriormente, que hemos dicho. Cómo funcionan las cosas, no se me escapaba absolutamente nada, ¿no? Y yo sabía que aquella operación era una operación montada políticamente, y sobre todo... ¿Aún hoy lo sigues pensando? Aún hoy lo sigo pensando, fue montada políticamente. Y de hecho yo creo que no tengo ninguna duda. Y en aquel momento también había otro elemento importantísimo, y es que no se estaba trabajando con las suficientes garantías legales. Es decir, las garantías legales, investigar una cosa, investigar algo, investigar a alguien, no basta con pinchar el teléfono, no basta con detenerlo, no basta con tener sospechas, no basta con seducir a un juez para que te firme todos los requerimientos que tú quieras desde parte de la policía. Hay que tener pruebas, hay que tener auténticas pruebas, y en aquel momento se estaba trabajando superficialmente los temas, solo se estaba escuchando por teléfono. Y segundo, me alarmó muchísimo que no fuese la policía judicial la que investigase, sino que fuese la de información. ¿Qué significaba ese matiz para los que no estamos en El matiz es importante, es decir, son dos unidades, como la policía judicial, ahora mismo hay un robo aquí, un asesinato, la policía judicial viene y sabe perfectamente cuál es su cometido para investigar quién te pudo asesinar, o quién me pudo asesinar a mí, o quién pudo robar.
toma huellas, o sea, lo tiene absolutamente claro cómo tienen que hacer su trabajo a nivel de pruebas para llegar al juzgado y decir, señor, y decirle al juez, este señor ha cometido este delito y estas son las pruebas. Esa es la policía judicial. La policía que se dedica a la información, lo que hace es recabar datos, leer periódicos, estar documentado para pasar información más o menos privilegiada al Estado, para estar atento a determinados movimientos delictivos. Es preventiva, claro. Es preventiva. Sí. Con lo cual, esa policía fue la que se puso a investigar. ¿Y qué significaba eso? El que fuera una policía y no la otra. Que no tenía las herramientas adecuadas, ni las herramientas adecuadas, ni los conocimientos adecuados para investigar y inculpar directamente a una persona y llevarla al juez y que no la dejase en libertad. ¿Había una mano detrás? Porque si te acuerdas, cada vez que había una detención, era una detención espectacular, estaban las teles y tal, inmediatamente se quedaban libres, con cargo y sin fianza. Sí, porque no había suficiente carga probatoria para mandarlo a la cárcel. El juez en eso no se cogía las manos. ¿Por qué se hizo aquello? ¿Qué fue lo que explicó? ¿Tú qué estabas Pues observando? mira, yo creo que esto se crearon las fiscalías anticorrupción a nivel nacional. Que tan útiles son para muchas cosas. En aquel momento estaba Juan Fernando López Aguilar, de ministro de Justicia. Se diseñó una estrategia anticorrupción que empezó en Marbella, una forma nueva de operar de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que en Marbella fue los asaltos a los ayuntamientos. Esto no lo habíamos visto nunca, cómo las fuerzas de seguridad asaltan ayuntamientos, sacan material, detienen a la gente. ¿Y eso es bueno o no es bueno hacerlo? ¿O hay que hacerlo con pies de plomo? ¿Qué opinas al respecto? Creo que hay que hacerlo con pies de plomo, porque los resultados están ahí, es decir, de toda aquella etapa... Porque acabar con la corrupción, Manolo, es lo mejor y sería la prioridad de todo Estado. Tú dime, Carmelo, ¿cuál es el error ahí? Dime, la estrategia. La estrategia. La policía está suficientemente preparada y capacitada para investigar, pero tienen que dejarla investigar con las herramientas que tiene, con los instrumentos que tiene y dentro de unos límites adecuados, ¿no? Aquello eran excesos. Aquello eran excesos y yo lo decía así en mis artículos. Me acuerdo, sí, había excesos. La Ciénaga, porque Juan Fernando López de Aguilar, desde el Parlamento como ministro de Justicia, tuvo una intervención con Paulino Rivero, y fue esa intervención donde decía que Canarias era una ciénaga y que Coalición Canaria había convertido Canarias en una ciénaga. Que además hay un episodio de que después de ese congreso se encuentran el actual presidente del gobierno y Juan Fernando López Aguilar, se cruzan en el hemiciclo y hay hasta miradas, porque entonces la cosa estaba muy tensa entre el planteamiento del ministro y el planteamiento de Canarias, ¿no? Y yo creo que lo que había era una estrategia, o sea, yo no dudo que en el fondo Juan Fernando López Aguilar tenga la sensación de que la corrupción, todos creemos que la corrupción hay que combatirla y que él haya tenido la sensación de que en Canarias hay corrupción. Y yo creo que en Canarias también hay corrupción. Es real que hay corrupción y que hay gente corrupta, pero hay que probarlo. Claro. Es decir, igual que si me detienen a mí, me tienen que probar lo que me quieren. Si me detienen por una violación... Debe hacerse de una manera hay que probarlo, absolutamente razonada y no de cara a la galería. Claro. Y en aquel momento era crear la sensación, primero de miedo. La gente tenía miedo. Teníamos miedo de hablar por teléfono los periodistas. Tenían miedo los empresarios de hablar por teléfono. Y tenían miedo los políticos. Y la gente que tenía miedo, pues se retiró. O sea, tenían miedo los funcionarios. Firmar un papel para un funcionario se colapsó la administración porque firmar un papel era algo peligroso. Entonces se generó un estado de miedo que fue rentable políticamente. ¿Pensaste escribir eso y contarlo con detalles? Yo lo he escrito eso. Me refiero a un libro. Sí. ¿Lo pensaste? Lo pensaba y lo tengo medio escrito. Ah, ¿lo tienes medio escrito? Lo tengo medio hecho, pero ni lo he terminado ni... ¿Lo piensas acabar y publicar? No, creo que ya pasó el momento. Aunque forma parte de nuestra historia. Forma parte de nuestra historia, es un capítulo más, pero pequeño, ¿no? Yo creo que lo hemos superado, superado y afortunadamente. En uno de estos artículos, comillas, algún día contaré los detalles capitales no escritos de cómo se pretendió poner en peligro las instituciones canarias y de cómo se utilizó a los periodistas en ello. Sí. ¿A qué te refieres? A las filtraciones. Las filtraciones. Me refiero a las filtraciones, es decir, en aquel momento no es, pero es que es evidente, es decir, ¿quién avisa a la televisión, a los medios de comunicación, para que estén a las 8 de la mañana en la casa del alcalde de Mogán? Eso es una filtración, es decir, si la policía si quiere detener, va y detiene y nadie se entera. Eran filtraciones, y eran filtraciones de documentos, y eran filtraciones... Es decir, yo recuerdo el papel, la famosa agenda de Toñi Torres... ¿Que se suicidó? Que se terminó suicidando. Posteriormente, sí. Esa famosa agenda la encontraron en un registro, tal día como hoy, mañana la tenían los medios de comunicación. Eso fue así. Sí, me refiero a eso, es decir, y algún día, bueno, yo no sé si lo contaré con detalles, pero sí hubo... Sí, si hay alguien que lo sabe, lo sabes tú. Hombre, yo creo que lo sabe mucha más gente. Tú has dado gala, mucha más gente que recibió filtraciones. Has hecho gala de saber con detalle, minucioso, qué pasó en aquellos días.
cómo Sí, se sí, movía aquello, cómo se movía, sabía perfectamente los cómo se hilos que movía. se estaban moviendo, ¿no? Sí, sí. Y me quedé solo, ¿eh? Y eso yo lo quiero recargar. Lo porque recuerdas, como que no te lo recuerdo acompañaban. como Sí, con sí. cierta amargura porque sabías que se estaban haciendo las cosas mal, mal desde el punto de... Ojalá lo hubiesen hecho bien, ojalá hubiesen Ujú. encontrado pruebas contundentes, pero hoy no hay, de esos juicios no ha salido ninguno, no hay nadie condenado. La mayor parte de las cosas están sobreseídas, paralizadas, porque no hay forma humana de sacarlas, porque no hay forma humana de que terminen el juicio. Sí, ojalá lo hubiesen hecho y ojalá si hubiese habido culpables, gente que verdaderamente era corrupta, hubiese pagado ante la justicia. Yo creo que esa es la aspiración de una sociedad democrática y una Claro, sociedad que quiere ser como la nuestra, transparente. que quiere ser transparente. Ojalá lo hubiesen hecho bien, pero Se lo nos, hicieron mal. se nos acabó el tiempo, pero no me quedo sin preguntarte, porque ha sido noticia de ayer, las últimas revelaciones, muy entre comillas, de la Guardia Civil sobre el caso de Jeremy. Se reabre el caso. ¿Eres optimista o pesimista sobre el caso de Jeremy 5 años después? Yo sigo teniendo esperanzas, Esperanzas. pero no soy muy optimista y de hecho este fin de semana pasado se han creado unas expectativas que no se han cumplido. Ujú. Y la verdad que también temo que estemos ante otro pequeño espectáculo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Temo. Digo, ojalá que no, ¿no? Manolo, para otro día, porque quedan muchas cosas que hablar y se nos acabó el tiempo vertiginosamente. Muchas gracias hasta siempre. Muy bien. Gracias por Muchas acompañarnos. gracias a ti por invitarme. Y a ustedes también, sigan en compañía de la Televisión Canaria.